Bienvenidos a un martes diferente, a un martes especial, a un martes lleno de magia, a un martes de estar presentes, a un martes de nosotras sin guión. Wendy, ¿cómo vienes el día de hoy? Bueno, la verdad un poco nerviosa al principio, es la primera vez que estamos aquí frente a cámaras, pero estoy emocionada, contenta de que puedan conocernos más a profundidad. Bueno, con Carlita siempre tenemos nuestras charlas profundas de horas, de reírnos, de tener anécdotas que no todas vamos a contar por aquí, pero de todas formas que puedan escucharnos y alzar nuestra voz en este caso, creo que es lo importante. Estoy muy contenta. Mi nombre es Carla Salazar Yo soy Wendy Román Dávalos. y juntas nosotras estamos súper contentas de estar nosotras sin Sin guión. Bueno, te cuento, Gwen, que este podcast vino a mí, creo que como una manifestación. Soy una consumidora, lo digo de manera frontal, de lo que son los podcasts. Desde que empezó la pandemia, creo que es un formato que ha revolucionado la comunicación, las entrevistas. Em, Admito que soy esas personas que aprende desde la experiencia de otros, de ver cómo grandes profesionales, grandes seres humanos van creciendo, van aprendiendo, cómo han hecho, qué habilidades, cuáles han sido sus caídas. Creo que eso a mí me llama muchísimo la atención y realmente el podcast es un formato que yo consumo muchísimo. Y cuando me vino esta oportunidad dije, sí, es el momento para poder hacerlo. Hemos creado este espacio entre Wendy y mi persona para traer grandes profesionales, grandes amigos, familia inclusive, que nos puedan contar desde lo más profundo de su ser cómo lograron llegar hasta ciertos momentos de su vida, cómo lograron cumplir sus metas, sus objetivos, sus retos. Y la verdad, creo que va a ser un espacio no solo de aprendizaje para la gente que nos escucha, sino también para nosotros, nosotros. así es. Cuéntame por qué decidiste aceptar este gran reto. Bueno, realmente yo no soy tan consumidora de podcast en sí, pero sí me encanta estar presente con las personas que quiero conversar, apoyar. Estoy atenta mucho, no solo a mi vida, a lo que hago en el día a día, sino a la vida de las personas que amo, de mis amigas, de mi familia. Y qué mejor que poderlo hacer compartiendo mi experiencia, aprendiendo, como tú dices, de nuestros familiares, de personas que tienen mucha más experticia en diferentes campos para mejorar desde nosotras, desde nuestro ser y también contar en qué nos hemos equivocado, cómo cada una ha ido tomando poco a poco su vida, su rumbo. Tenemos diferentes edades, creo que son diferentes perspectivas. Yo no soy mamá todavía y espero serlo. Creo que se nota la diferencia de edad, pues sí, ya les vamos a contar por qué también nos llevamos entre nosotras, cómo nos conocimos, creo que es algo importante también que Ujú. deben saber. Así es, pero creo que estamos como conectadas en lo más importante, que es en nuestra esencia, en lo que queremos transmitir, en que somos mujeres fuertes y también débiles en momentos. Y qué bonito que nos puedan conocer de esta forma, reales, sin filtros, como en nuestras conversaciones, como dije antes. Exacto. Pero creo que para poder iniciar con este gran camino, creo que nos deben conocer primero quiénes somos nosotras, Ujú. cómo nos conocimos, creo que también es importante que la gente lo sepa. Y bueno, voy a empezar, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, como en una entrevista, ¿quién soy yo? Bueno, soy Carla, ya tengo 40 años, justamente por eso Gwen decía, creo que sí hay una pequeña diferencia de edad. Estoy felizmente casada. Te cuento que le conocí a mi esposo por ahí en el 2009. Éramos amigos, creo que fue mi más grande contratación, porque ya en ese momento trabajaba en el mundo de recursos humanos y necesitábamos contratar a una persona para el área de sistemas. Desde que conocí a mi esposo, lo vi como un hombre súper inteligente, extremadamente ético, gran amigo y una persona que siempre estaba ahí. Soy fan de su esposo, tienen que conocerle, de verdad. La primera cosa por la que me admira, check. Ujú. Y luego fuimos amigos muchísimos años. Lo he contado ya en privado, pero fuimos amigos 8 años hasta que nos volvimos a reencontrar. Y ya fue conocerle a mi esposo desde otro aspecto de su vida, desde ese hombre protector, desde ese gran proveedor, desde esa persona que cuida nuestro hogar. Y al ser, una mamá que ya tenía un hijo, pues, de 8 años en su momento, yo lo que buscaba definitivamente era un hombre que pueda ayudarme en la crianza positiva a mi hijo. Definitivamente no quería reemplazar la figura paterna, porque mi hijo tuvo su papá, al cual amó muchísimo, pero sí necesitaba tener, y quería y añoraba Sí. tener ese hombre que me ayude a crear y a criar, mejor dicho, a este gran ser humano que es mi hijo.
Desde muy chiquita, uno de mis anhelos siempre fue tener un matrimonio lindo y creo que mi esposo ha sido la mejor elección de mi vida porque me ha ayudado a ser la persona que soy y también le ha ayudado muchísimo a mi hijo, que es una persona a la cual admira bastante. Así que soy casada, ya llevamos casados algunos años. Este año cumplimos 6 años y estamos juntos ya 9. Así que creo que es importante mencionarlo. También fui mamá jovencita. A los 20 años ya le tuve al Sebas y definitivamente crecimos juntos. No fue una situación fácil. Trabajaba, estudiaba y le tenía al cebitas, y escuchaba a muchos jóvenes, güey, en estas épocas, no sé si a ti te ha pasado o lo has escuchado, que mencionan, que no saben si ser mamás o papás, porque creen que muchos de sus sueños se van a estancar. Sí, sabes que incluso yo he visto que, bueno, hay como otras prioridades ahora o nos centramos más tal vez en estudiar o en ejercer nuestra profesión, pero dejamos a veces de lado como tal vez ese sueño o no lo vemos tan importante. No quiero generalizar porque realmente hay diferentes perspectivas. En mi caso, yo sí soy fiel soñadora de casarme, de tener hijos, sueño con mi boda, les voy a invitar a todos. Estamos armando desde ya las invitaciones. O sea, es algo que es como un sueño que tengo desde muy chiquita, al igual que tú. Y yo te admiro mucho, mi Carlita, porque justo como tú lo mencionas, a veces uno dice, no, primero me tengo que casar y luego tengo hijos y demás. Y no es así la regla. Uno puede hacerlo de diferentes formas y ser inmensamente feliz. Y qué bonito que a pesar de que hayas tenido tu bebé, que creo que es lo más importante de tu vida joven, de todas formas hayas cumplido tu sueño de casarte y Exacto. demás. Es perfecto. A eso iba. Yo creo que he escuchado muchísimos jóvenes que dicen: "Yo no quiero ser papá porque me va a estancar mis sueños", ¿No es y así? creo que es al contrario. Ujú. Y me van a estar muy de acuerdo muchas personas que el hecho de ser mamá te da una energía, o sea, una Increíble. una recarga de energía increíble que te lleva a cumplir todo lo que quieres y más. Entonces, desde el día en que yo supe que iba a ser mamá, no sé qué pasó en mí, pero sí recuerdo claramente esa sensación de protección inmediata que tuve hacia mi hijo y de decir, de aquí salimos y salimos juntos. Así que definitivamente hemos crecido, nos hemos caído, hemos llorado, pero tenemos una resiliencia inigualable y creo que sí ha sido mi más grande maestro. Así que soy una feliz madre de un joven de 20 años que está pues fuera del país actualmente estudiando. Que parecen hermanos. Que parecemos hermanos, nunca no les había gustar mucho eso, pero bueno, creo que ya lo asumió. Tengo 3 hermanos varones, mis 2 hermanos mayores son del primer matrimonio de mi papá, pero yo les amo con mi vida, son mis hermanos de sangre, a mis sobrinos, a ellos les quiero muchísimo. Mi hermano chiquito, que siempre digo mi hermano chiquito, pero que ya le ven y es enorme. Esa es mi familia, mi núcleo. Soy psicóloga, creo que desde que era muy joven siempre quise estudiar una carrera que me vincule al relacionamiento humano, creo que es algo que me encanta, me fascina, siempre estudiar el comportamiento, cómo ayudar a la gente, creo que es algo innato en mí. Así que estudié psicología, inicié mi carrera profesional en el mundo de recursos humanos. Tengo ya Hermoso. alrededor de 20 años en el área de recursos humanos y he pasado por todos los procesos, desde asistente, pasante, practicante, jefa, gerente. Y creo que los últimos 10 años encontré realmente la magia en el proceso de desarrollo. Creo que el crear programas de entrenamiento donde puedas desarrollar habilidades, Así es. programas de retroalimentación, procesos donde vas haciendo esas escaleritas de crecimiento para la gente, verles cómo van creciendo es algo que realmente me llena muchísimo. Por eso estudié, la certificación en coaching y me traje una metodología hermosa que se llama Point of View, que este es mi último bebé, mi último proyecto. Increíble. Estoy trabajando muchísimo con mi marca personal, Carla, coach creativa, a través de esta herramienta, el poder acompañar a personas a que puedan encontrar el camino para llegar a cada uno de sus objetivos. Creo que en el proceso también aprendo yo y crezco yo también. Creo que el coaching no es esa varita mágica que te da las Así es. respuestas adecuadas y te va a dar, la química perfecta. Creo que en el proceso y en el camino y en esas conversaciones sinceras, tú vas encontrando la magia dentro de ti, las respuestas que tienes. Creo que todos tenemos grandes, retos, grandes aciertos, grandes triunfos
caídas en el proceso, otro gran triunfo, caída en Caída el en el proceso, proceso. y en ese momento donde estás abajo, un poco down, dices: "No, no puedo hacer las cosas, creo que todo me va mal", y ahí es cuando entra este proceso de escucharte, de estar presente. Creo que a veces lo que más escuchamos es que a través de esas preguntas potentes puedas realmente reflexionar y entender cuáles fueron los patrones que te llevó o a esa caída o a ese éxito y lograr justamente confiar nuevamente en ti. Entonces, realmente me fascina entender y aprender que tenemos una capacidad cerebral, una plasticidad Ujú. cerebral inmensa y que a través de la reprogramación y el acompañamiento podemos estar siempre en crecimiento. Así que este es mi último bebé, mi último proyecto en el que estoy trabajando de fondo y estoy súper contenta. Eso es lo que les puedo contar de mí. Cuéntanos de ti, Gwen. Bueno, mi Carlita, antes de contarles de mí un poco, sí quisiera acotar que, claro, este proyecto que tiene Carlita es increíble. Yo ya soy parte de este proceso y sí, el encontrarse, el conversar con uno misma, el pausar un rato y poder escucharnos es muy importante, algo que lo deberíamos hacer siempre, siempre, siempre. Me encanta vernos como en esto de no tenemos unos check que cumplir en sí, sino hacerlos a nuestra forma, a nuestra manera. En mi caso, para contarles un poquito más acerca de quién soy yo, si ustedes me preguntaran más a profundidad, bueno, yo en sí estudié comunicación, estudié relaciones públicas, saqué un minor en ciencias políticas, me encanta estudiar y bueno, también saqué un posgrado en alta dirección de empresas con especialidad en marketing y gestión comercial. Sin embargo, yo siempre digo que es algo que no me define, sino que me acompaña para poder ejercer lo que amo, lo que me gusta y ser mejor cada día en ese aspecto. Sin embargo, más allá a profundidad, yo me considero una mujer de fe, una mujer de convicciones y hablo de esa sensación y de ese creer en que los sueños sí se pueden cumplir con trabajo, con esfuerzo. Y cuando es de darse, tal vez no a los tiempos de uno, sino a los tiempos de Dios, eso es perfecto. Pero sobre todo siempre digo que soy una mujer de resultados y eso es gracias a la familia que he tenido. Bueno, siempre he venido de una familia de mucho amor, que, bueno, Carlita conoce, en donde me han enseñado a ser yo misma, a aceptarme como soy, a amarme, a ser auténtica. Es incluso increíble verme ahora conversar en este podcast, porque bueno, para contarles un tema mío de cuando yo era chiquita, cuando me ponía nerviosa o cuando hablaba muy rápido, tal vez, porque a veces mi cabecita pensaba mucho más que yo, creo yo, yo me trababa en ciertos momentos y me daba a veces vergüenza hablar y luego decir, mira, estudié algo que tiene que ver con la comunicación y hoy en día doy charlas y capacito a mis colaboradoras y estoy delante de público y no me da miedo y estoy contenta, aunque me pueda poner nerviosa, es algo que yo dije, ok. Volví una debilidad, una fortaleza, y eso es lo que me han enseñado en mi casa. Mis papis son Hay divorciados. paréntesis. Y yo le conozco a su mamá, de hecho, por eso nos conocimos, Ujú. Gwen. Yo le conocí a la Wendycita cuando tenía 13 años y yo creo que definitivamente esas personas una de las personas que me han guiado en todo este proceso de crecimiento ha sido tu mamá. Y al igual que tú, que te dio toda esa fuerza y esa confianza de decir, tú puedes. Tu mami también me decía eso todo el tiempo, porque creo que nos parecemos muchísimo en que nuestra mente vuela mucho más que lo que nuestras palabras están Es verdad. coordinando, pero tu mami muchísimas veces me dio la confianza que necesitaba en ese momento. Así que te entiendo, creo que nos complementamos en esa parte también. Cierro paréntesis. Sí, es cierto, es chistoso porque cuando yo era chiquita, tú llegabas a la casa y era como una casa motivacional porque yo hacía deberes, era muy mala para las matemáticas, tengo que que confesarlo, y mi mami siempre me decía como que, Gwen, tú siempre repite, yo quiero, yo puedo y lo voy a hacer, porque mientras tú tengas la intención de hacerlo, todo es posible. Sí. Nunca recibí un no en casa e incluso cuando tenía, como les comento, esto de que me daba vergüenza, de que me trababa y demás, quería cambiarme de colegio y mi mamá, recuerdo que ella me decía, Gwen, yo no te puedo cambiar de colegio, porque si yo te cambio de colegio, te estoy enseñando a ti que los problemas se evitan, cuando Ujú, no es así la vida, uno tiene que enfrentarlo. También otra cosa importante es que, bueno, mis papis son divorciados, le amo muchísimo a mi papi, muchísimo a mi mami, son mis dos personas favoritas en el mundo y mi abuelita también, mi abuelita Wendy es como mi ancla a la tierra, pero sí vengo de una familia, yo puedo decir, de matriarcado. Somos muchas mujeres, tenemos la batuta, y es chistoso porque digo, mucho de mi personalidad ahora siento que va alineado a eso, a ser una mujer que busca sus sueños, que la lucha, que aunque se caiga se quiere levantar. Eh, Tal vez las personas que están viendo este podcast y muchas de ellas me conocen, deben decir, bueno, la Gwen nunca está triste. Y no es cierto, yo tengo muchos momentos en donde estoy triste, en donde me da ganas de tirar la toalla, pero
siempre trato de ponerles actitud positiva a la vida, a, a los planes de Dios, como siempre digo yo, los planes de Él son mucho más perfectos que los míos y tener esta gratitud en sí. Entonces, bueno, para no desviarme tanto, como les digo, vengo de una familia con mucho amor. Mi colegio fue la época más linda de mi vida. Tenía un abuelo que ya falleció, pero fue lo más bonito de mi vida, quien me enseñó a mí a ser resiliente, a ayudar a las personas, a tener un carácter positivo siempre y así esté cansada y demás, echar una mano a los demás. Entonces siento, mi Carlita, que eso como que sí marcó un antes y un después de mi vida. Seguí la universidad, feliz también, fue una gran época de mi vida porque seguí lo que me apasionaba, lo que me gustaba. Y cuando ya me iba a graduar, empecé en el mundo del emprendimiento. Yo no tengo hijos, como les digo, es un gran sueño que tengo a largo plazo, casarme, tener, yo por mí fuera unos 4 o 6 bebés, pero veamos cómo va la economía hasta ese entonces. Y si tu novio y esposo Y si mi quiere, esposo quiere, no, 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 yo quiero él va que a querer. él va a querer tener bebés. Pero más allá de eso, claro, como que ya me graduó, quería seguir mi posgrado, me dieron una beca para poder seguir ya estudiando. Sin embargo, justo la época de pandemia y demás, y bueno, en mí siempre estaba esa idea de, bueno, mis papis ya me dieron el cole, ya me dieron la Ujú. universidad, es mi momento de yo también empezar Retribuir. a retribuir eso. Como digo, siempre la base de todo éxito es la gratitud. Yo siempre he agradecido en mis momentos difíciles, en mis momentos bonitos, siempre he agradecido y siento que eso es algo que me ha acompañado a lo largo de mi vida, mi fe y la gratitud. En ese momento dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Tengo que pagar el posgrado, hay tantas cosas que estaban en contra porque en la pandemia realmente no había trabajo, uno aplicaba, no había nada alineado a la carrera de uno, o si es que había, los salarios eran muy pocos versus lo que me tocaba pagar para el posgrado. Ahí decidí emprender en pandemia. Fue una época muy chistosa porque, bueno, yo quería vender joyas y claro, la gente no salía. Entonces yo decía, chicos, no se preocupen, tengo la joyería física, pero voy a irles a tomar medidas a domicilio. Me iba en traje de buzo, que justo les estaba contando antes, para no contagiarme porque yo no sabía cómo era que estábamos muriendo en ese entonces. No teníamos una cura, no sabíamos qué iba a pasar. Y me acuerdo clarito que tengo la foto, que de hecho ya voy a ver si la encuentro y les muestro, con mis primeros $100 así mostrando de cuando fui a Sí te tomar unas creo. medidas. Ajá. Y de verdad para mí, yo me sentía tan productiva, tan contenta, tan feliz. Y bueno, pero realmente no sabía si arriesgarme en el mundo del emprendimiento, porque a veces es justo lo que hablábamos antes, hay los patrones que te dicen, no, a ver, tienes que estudiar, luego aplicas a una gran empresa y te quedas de la empresa y luego te casas y luego tienes hijos. Y luego me di cuenta que no, que Perros. lo perfecto está en lo imperfecto. O sea, en aquellas cosas que no son perfectas. Y bueno, mi mami también ya me cuestionó, me dijo, a ver, Gwen, ¿qué es lo que quieres hacer? Porque ya vas un año en el tema del emprendimiento. ¿Vas a quererte quedar en eso o vas a querer ya empezar como tu vida laboral en alguna empresa porque tienes que sumar eso a tu currículum? De verdad que lo pensé, creo que fue de unas decisiones más difíciles de mi vida, pero después de pensarlo mucho dije, no, o sea, amo lo que amo. O sea, lo que hago, me encanta la joyería, me encanta tener libertad de tiempo, crear cosas, crear conexiones. Me emociona ser una persona que genera fuentes de trabajo, que ayuda a las demás personas, que empodera. Quiero ser un referente de una mujer que sigue sus sueños. No quiero ser un referente de algo que tal vez me impusieron, sino algo que me arriesgué. Tal vez y me iba bien, tal vez y me iba mal, no sabía en ese entonces, pero me quería arriesgar. Entonces en ese momento fue que dije, no mami, ¿sabes qué? Sí quiero la joyería, quiero hacerlo bien. Y bueno, ella me dijo, bueno, ella junto a mi papi también, porque mi papi es muy así de las cosas bien hechas, y me dice, bueno, ¿quieres la joyería? Entonces, ok, vamos a ver talleres, vamos a ver una buena marca, vas a ver una marca que te defina. Y bueno, empecé un transcurso como de tiempo que me emocionó mucho crear algo. Y ahí nace mi primer hijo hasta ahora, porque no tengo más hijos. Tu perrito. Y mi perrita Molly, es verdad, que es Parvati. Parvati es el nombre de una deidad hindú, representa energía, fuerza, movimiento y sobre todo abundancia. Y para mí esas son las cualidades que me definen a mí como mujer. Entonces es por eso que le puse ese nombre a la joyería y arranqué. En ese entonces tengo que confesar que yo era comunicadora, encargada de entregas, de La que conflictos, limpiaba. limpiaba. Lo único que no hacía realmente era la joya en sí, porque tenía ya personas en el área de taller. Hoy puedo decirles que sí me arriesgué, pero fue lo mejor de mi vida, la mejor decisión. Si yo hablara con la Gwen de 6 años atrás, le dijera que se mantenga firme en lo que ella ama. Y ya voy 6 años con la joyería. Actualmente tenemos 5 talleres en la ciudad de Quito. Tenemos lo que es el área comercial llena de mujeres.
llena de mujeres, que es la parte que me apasiona y me gusta porque somos fuertes, somos capaces, les amo a los hombres también, nadie dice que no, pero qué lindo poder tener esa sororidad entre nosotras de impulsarnos, A de ver, seguir bueno, adelante. va la primera pregunta. A ver. ¿Qué recomendaciones dieras a las mujeres que queremos emprender? Como yo ya conté mi historia, yo sí seguí los preceptos de la vida, Por eso de estamos aquí, 2 perspectivas. exacto, de te gradúas, trabajas, creces jerárquicamente, pero al igual que tú, bueno, yo fui mamá jovencita y sí tenía que tener ya, pues, la parte económica súper solventada. Pero ya a mis 40 años dije: "Bueno, si no lo hice a los 20, los voy a Hacer hacer a a los los 40. 40". ¿Qué recomendaciones das a las personas que estamos creando esta marca personal, que estamos empezando a crear nuestro negocio, nuestro emprendimiento? ¿Qué nos podrías decir? A ver, lo primero que yo les dijera es que la diferencia entre una persona que solamente está emprendiendo o aquella persona que busca convertirse en un empresario es la perseverancia. No importa cuántas veces te digan que no, cuántas veces tú misma, porque a veces somos nuestro propio enemigo, te digas no, tal vez no lo estoy haciendo de la mejor manera o no me va como quiero, sigas ahí. No, Ujú, no, no, no importa si los resultados inmediatos no son lo que tú esperas, porque lo que va a importar es el camino que te va a llevar a donde tú quieres llegar ujú, a ser. Ahora, más allá de todo está el hecho de confiar en ti misma, en lo que tú ujú, quieres y que la marca, ya sea que tú estás vendiendo un servicio o estás vendiendo un producto en sí, esté alineado a tus convicciones, a tus ujú. creencias. ¿Por qué? Porque no hay nada más real que vender algo En lo que que es parte crees. de ti, en lo que crees. Ajá. Porque no, yo considero que, por ejemplo, cuando yo hablo de las joyas Parvati o vendo a un cliente, yo no estoy vendiendo el producto. Yo lo que estoy vendiendo ahí es la confianza en mí, Ujú, en lo que yo les proyecto, en lo que mi transcurso de vida he proyectado a las demás personas, en que, a ver, saben que yo me fijo hasta en el mínimo detalle, entonces perfecto, eso mismo lo voy a hacer con la joya. Entonces, más allá de eso, también es importante que cada uno vea su valor agregado. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer ujú. diferente? Por ejemplo, en Creativa con K, que le digo a la carrera que me parece un nombre increíble, es como qué chévere que vaya algo como en esencia tuyo. Y Ujú. que, por ejemplo, yo he visto algunas marcas que pueden ir relacionadas o alineadas a lo de Carlita, pero no tienen esa chispa, esos colores, esas ganas, porque si yo le veo a Carlita, yo le veo así, le veo con colores, con energía, con risas. De hecho, yo creo que nos parecemos mucho porque yo nunca le he visto a Carlita triste. Nunca le he visto a la Carlita decaer, sino siempre es la alegría del lugar. Y qué bueno que tu marca represente eso. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso me considero una mujer muy amiguera, muy. Igualitas. ¿Ves? Entonces trato de que mi marca pueda proyectar también eso, que sea accesible para las demás personas, que sea confiable, Ujú, que busque, bueno, ahora estamos en un mundo en donde el querer algo exclusivo, personalizado está en auge, ¿no es cierto? Y creo que no es solamente en el mundo de los negocios, sino en todo. Yo quiero una pareja exclusiva, yo quiero todo exclusivo, ¿no es cierto? Y el bueno, restaurante el restaurante exclusivo. exclusivo. En mi caso, por ejemplo, mi lema en Parvati es tan exclusiva como tú, porque lo que yo busco, mi valor agregado es que ellos puedan personalizar su joya desde cero, plasmar sus emociones, qué les gusta, los colores favoritos. Y no por exclusivo me refiero a caro. No, 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 Único, completamente exacto, único, único. alcanzable. Entonces, creo que ese sería como mi mayor consejo para todas aquellas mujeres, hombres que quieran emprender, ser ellas mismas y confiar en su proceso, confiar en su proceso. No todos los días, verán, quiero contar esto porque eso es muy importante. Es una leyenda, no me acuerdo específicamente quién me la contó, creo que fue mi mami, pero no me acuerdo. Pero hablaban de un rey que dice que tenía su hijo príncipe, ¿no? Y que dice que él vivía intensamente cada momento de su vida. Entonces, cuando era momentos de farra, estaba súper contento, súper feliz, sonriente, pero no había quien le ponga un freno. Y cuando eran momentos de tristeza, se deprimía, se echaba a morir y Los 2 estaba en los polos. polos opuestos. Entonces el rey decía, ¿cómo puedo hacer para que él se dé cuenta que esto no es así, que la vida no es así necesariamente? Entonces él dice que, claro, como el hijo siempre estaba con el cetro, lo que a él se le ocurrió fue grabar en su cetro, esto también pasará. Y esta frase es algo que yo me guardo en mi corazón porque sí, ni todo el momento malo va a perdurar toda la vida, ni todo el momento de euforia y felicidad va a perdurar para siempre. Entonces, acordarnos que esto también pasará. Lo que importa es lo que hacemos el hoy, nuestro esfuerzo, con qué ganas, con qué amor le ponemos a lo que hacemos día a día y el resto, déjalo a Dios, déjalo a la vida, porque te va a ubicar en donde tienes que estar. Eso es lo que yo Ujú. puedo decirles. Y para finalizar esta primera parte, porque me alargué un montón, eso soy yo. Me considero una mujer
que quiero inspirar a más mujeres, única, con mis cosas buenas, con mis cosas malas, con un sueño latente que es mi Parvati y bueno, con 1000 sueños más que tengo, que ya les he de ir contando. Cuando me case les invito, hago videos y todo, y listo. Eso, Carlita. Sabes que este mensaje que diste hace un momento de esto también pasará fue una frase que me salió hace unas 2 semanas. Creo que mi coachee va a estar escuchando esto y va a recordarlo porque en una sesión de coaching que tengo con un excelente profesional, lo hago de manera virtual porque hay veces que no se puede hacer de manera presencial, él está en otras partes del país. Y justamente la metodología que yo utilizo es de esta herramienta Points of View y tiene que es a través de la imagen terapéutica, que de hecho la tengo aquí porque vamos a hacer Okey. un Sí, sí. ejercicio ya mismo. Entonces aquí está Points of View. Esto es el juego pequeñito que lo tengo que es de bolsillo. Entonces a través de la imagen terapéutica, ¿no es cierto? Y ves imágenes justamente, puedes profundizar mucho más Y ver qué te dice. y ver qué te dice a través justamente de la conexión que tienes con la tarjeta. Pero bueno, en esta herramienta que te cuento que tengo, otra, hay un libro de apoyo que te va contando y profundizando mucho más de cada una de estas fotografías. Y en una de ellas justamente salió esa Eso frase: también pasará. "Esto también pasará". Y no sabes la tranquilidad que le dio a él y me dio a mí, porque ya te digo que en este proceso de crecimiento no solo creces tú, no solo crece la persona a la que le acompañas, sino tú también. Entonces, ¿cuántas cosas nos ha pasado en la vida y realmente hemos salido de cada una de ellas? Así Y es. eso es una de las cosas que yo te admiro un montón. Yo creo que la gente sí tiene que saber cómo nos conocimos. Ya. Empieza tú. A No, ver, qué ¿tú qué bueno. escuchaste de mí y cómo lo escuchaste la primera vez? Bueno, Cosas buenas, cosas buenas. Bueno, que se puedan contar, más bien dicho. no voy a contar todo porque veamos que esto es sin filtro. Todo tengo que contarlo. Verás, o sea, realmente mi mami es una persona amiguera, pero también puedo decir que mi mamá es una persona muy reservada. Amigable. Exacto, es amigable, pero sí es reservada, no seas amigo de todo el mundo. Yo sí, a mí me encanta ser amigos. Cualquier cosa me escriben, cualquier consejo. Por interno. Pero mi mami me decía: "Gwen, o sea, tengo una persona que para mí es como una hija, es como tenerte a ti más grande". Entonces yo decía, al principio me daba un poquito de celos, porque como que a Sería mí celosa, soy paréntesis. celosa, ¿cómo que como yo? Dije: "Nadie se parece a mí". Pero en ese momento, claro, mi mamá me hablaba mucho de Carlita, pero yo no la conocía, o sea, no sabía quién era Ujú. Carlita. Y ella me decía: "No, Gwen, es que es como verte a ti en unos años, esa chispa, esas ganas, hasta lo imprudente se parecen", me dice mi mamá. Entonces es tan divertida y es tan alegre y aparte de todo, o sea, no es por nada, pero la Carlita y yo tenemos hasta el mismo tamaño. Entonces o sea, hasta la ropa nos quedaba súper bien, pero no ahora. Desde antes la Carlita me prestaba ropa. Hasta una curiosidad importante es que justo recién participé para esto de Reina de Reina de Quito. Y la Carlita fue la primera en llamarme y decir: "Gwen, tienes todo el armario a tu mi disposición". Y de hermana, ven hecho, a ver. todos los outfits que ustedes veían eran 100% hechos por Carla Salazar. Carla Salazar, exactamente. Entonces, yo tenía mucha curiosidad de conocer a la Carlita, pero realmente no sabía si es que en verdad, porque a veces dicen, ¿no? Que cuando te parece mucho con la persona, como que no te llevas tan bien o lo Ujú. que sea. Entonces, yo decía, no sé qué vaya a pasar, pero realmente en verdad somos tan iguales, tan parecidas que sí, la Wendy chiquita creo que se proyectó como la Carlita de grande y es alguien que yo admiro, que mi mamá siempre admiró, porque de hecho mi mami es un poquito más, se puede decir, firme en sus cosas, no se le hace, creo yo, tan fácil como estar siempre así súper alegre, sino que ella más bien es una mujer muy fuerte, o sea, ella se guarda en su fortaleza. En cambio, nosotras decimos lo que queremos, hacemos lo que queremos, somos mucho más Relajada, sin relajadas, filtro, sin filtro, tal cual sin como, guiones. como nuestro nombre. Entonces, así empezó, como la idea de conocerle a Carlita Salazar. Ahora cuenta tú qué decía de mí, por favor. Bueno, va por ahí en el 2012, que yo tenía, de hecho, creo que tu edad, o sea, yo tenía en esa La mejor época edad, el la mejor pic. edad, 27 años, y tú tenías 13 añitos. 13 añitos estabas en el colegio y bueno, cuando entré a trabajar a esta empresa hermosa, la conocí a tu mamá. Creo que de las personas más lindas que he llegado a mi vida. Y yo creo que una de las cosas que admiro de ti, de tu mami, de tu abuelita, de tu tía, de tus tíos, de tu abuelito, es la familia que te hacen sentir. O sea, tú llegas a la casa, Dávalos,
Novoa y te sientes como en casa. O sea, mi hijo, mi esposo, que afortunadamente tuvo la oportunidad de conocerle a tu papi, a tu abuelito, realmente siempre nos sentimos como en casa. Entonces o sea, yo empecé a escuchar de ti y yo ya te quise. Yo dije, ah, es mi hermano, o sea, yo no te tenía celos. Pero definitivamente la web me decía: "Ay, no, tengo 2 hijas, una en la casa y otra en la oficina, son igualitas a la Wendy, imprudentes, inocentes, que si les cae bien, bien, y si no, ni siquiera se dan cuenta". Entonces, creo que siempre te conocí. Y sabes que la cosa chistosa de todo esto que tenemos que contarles es que recién nos fuimos a la playa. Entonces uno diría como que, claro, ya la Carlita creció, ya yo Claro, crecí y como que ya va a cambiar la situación, ya no vamos a ser las hijas de mi mami. no. Pero sí somos las hijas. Nos fuimos a la playa a las 3 y fue tan chistoso porque, claro, mi mamá nos despertaba con el desayuno listo, chicas, no se olvidarán del bloqueador y las dos tomándonos selfies, disfrutando del día, del sol, poniendo música que mi mamá de hecho no había escuchado y decía, bueno, esas Y letras yo les ponía tenaces. desde temprano a bailar, a cantar, Música de Casu. de Caso Nodal, no mentira. Team Nodal o team Entonces, claro, realmente es como seguir en esa dinámica. Cuando yo la conocí ya la Carlita, o sea, fue como una mejor amiga. O sea, sí, me hubiera encantado tener una una hermana, hermanita, ajá, ajá. me hubiera encantado tener una hermana como la Carlita. O sea, haríamos pata en todo lado, Le todos los volveríamos días. la casa a tu ma. Ajá, incluso ya hasta 2 días atrás planteé y dije: "Me voy a vivir unos días con la Carlita para sacar esta parte increíble de los podcasts y seguir contando nuestras historias", pero así fue como nos conocimos, o sea, Sí, creo que ya teníamos la idea la una de la otra previo, pero seguimos siendo las mismas muchos años atrás, ahora. Ujú. sí, 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 sí. Y bueno, creo que vamos a hacer un jueguito, porque la verdad Hagamos. es que a mí me encantan los juegos. En mi casa siempre hago de todos Mientras los sean juegos. juegos no peligrosos, No peligrosos, nada de la botella, nada de nada. nada de Por el esas cosas. Ay, momento. no, cuando Carlita les cuente esas historias, ahí se van a quedar escuchándonos, creo Mira, yo. entonces, este juego de Points of View, ¿no es cierto? Tiene algunas, imágenes, preguntas, palabras, etcétera. Entonces, aquí tengo ciertas preguntas, porque van a ser al azar, Al azar, ya, ya. para la que tú escojas, yo te escojo una y tú Y tú eso respondes, y y ya, viceversa. ajá. Porque si nos tienen que conocer un poquito más la gente para saber a quién están escuchando. Entonces, yo voy a ver aquí las preguntas, no es del tarot. La primera vez que mi papi vio esto, dijo: "Hijita, ¿estás haciendo el tarot?". No, no es del tarot. Son preguntas abiertas, así que voy a escoger esta para ti. Tin, 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 tin. Qué nervios. A ver, esta pregunta dice: "En este momento o en algún momento de tu vida, ¿qué es lo que no ha funcionado tan bien para ti?". A ver, yo creo que lo que no funciona muy bien para mí es el quedarme quieta. Ya. Realmente es algo que a mí no me gusta, incluso para confesar es algo personal. Yo hasta cuando he tenido momentos difíciles, en vez de quedarme en casa o llorar o no sé, como parar mi ritmo de vida, yo lo acelero mucho más. No sé si será bueno, no sé si será evitar la situación en sí, pero nunca ha funcionado para mí quedarme quieta frente a ninguna circunstancia, sea buena o mala. Em, Realmente siento que es algo que me ha ayudado a salir adelante en cada momento difícil de mi vida. Entonces creo que abrazo esa realidad mía, esa parte de mi personalidad. De hecho, en eso sí me admiro porque está bien aplaudirse uno mismo. Uno no debe esperar que el resto de personas le digan, ah, eres lo máximo o saliste de esto, sino uno abrazarse. Y yo siempre me abrazo. Eso sí es algo que me levanto y me abrazo y digo, bien por este día y bien por lo que hiciste mal también este día porque te permitió aprender. Y ya como que cuando tú aprendes o te tropiezas, incluso chistoso cuando yo capacito, yo siempre digo, equivóquese, no importa que den mal los precios, no, equivóquese, porque uno cuando se equivoca es realmente cuando uno aprende. Entonces, siento yo que esa parte, esa línea de mi personalidad en sí, que es no quedarse quieta, me ha permitido estar en donde estoy. Es algo que no va conmigo. Otra cosa importante que tal vez no va conmigo es el hecho de decir no a oportunidades o a cosas. A veces mi papi me sabe decir, güey, tú a todo dices que sí, date un respiro, o sea, siéntate en ti. Pero yo no me gusta decir que no porque yo creo que uno debe decir no a las cosas malas, a no robar o a hablar mal de otra persona. Esa, o sea, a la parte mala o parte oscura que todos tenemos, a esas cosas decirle que no. Pero las cosas buenas, a oportunidades y demás, realmente yo no digo que ¿Qué no. dijiste cuando te dije: "Wendy, Sí, hagamos este podcast"? aquí estoy. Porque, por ejemplo, y de hecho nunca lo habíamos hecho, y Ajá. como yo le decía a Carlita al principio cuando
antes de que estemos en cámaras, yo decía: "Qué nervios". O sea, es algo diferente porque es hablar de ti y a veces, aunque ustedes no crean, lo más difícil es hablar de uno mismo, Sí. contar lo que uno es, Vulnerarte. vulnerarte. Ajá, Vulnerarte porque siempre estamos con máscaras en distintos momentos, pero ujú, ya realmente llegar y que te conozcan más profundamente es lo que todo el mundo teme, pero exacto. todo el mundo es vulnerable. O sea, todo el mundo estamos en Y eso es lo alguna real. situación, ajá, todos somos reales. Y qué lindo que la gente te conozca en esa realidad. Creo que incluso tú empiezas a admirar a otra persona desde esa realidad. Por ejemplo, Sí, tal te vez las demás conectas. personas le ven a la Carlita y dicen, no, increíble, y lo de Points of View y toda la cosa, pero yo le admiro a la Carlita mucho más allá de Points of View o por el proceso que ha vivido, por lo que sé que ha pasado. Entonces creo que eso es lo importante, que no es solamente el proyecto final, sino todo lo que has vivido en todo ese transcurso. Entonces, si a mí me tocara definir eso para cerrarlo, sería como les digo, el que no digo no, o sea, no va conmigo a menos de que sea algo malo. Y más allá de eso, que No detenerte. no detenerme, Muy no va bien, conmigo. ¿cómo le calificamos? Del 1 al 10 por Del 1 favor. al 10. Bueno, yo creo que ahí va el primer aprendizaje que yo tengo de ti y que creo que a muchas personas también nos hace falta escuchar. Creo que sí me conecto mucho contigo en no detenerme, en seguir haciendo las cosas, pero creo que hay una diferencia súper grande y la cual admiro de tu parte, mi buen, es que eres alguien que siempre se aplaude, o sea, siempre sabes que lo hiciste bien, que lo puedes hacer mejor y que siempre va a haber una nueva oportunidad. Y la verdad, no todo el mundo, a veces estamos así, a veces sí nos damos muy Nos duro, latigamos, nos sí. latigamos durísimo, pero tú dices: "Me fue bien", porque incluso hasta eso que te fue mal, dices: "No importa, me va a ir mejor". Así que yo te admiro muchísimo porque tienes esa energía y esa confianza, autoconfianza que tienes, nos haces sentir confianza a todos los que estamos alrededor tuyo. Y creo que es una recomendación súper buena de saber que nada es para siempre, todo va a pasar y que siempre van a venir momentos mejores, así que siempre confía en tu proceso, así que Y súper de bien. hecho no te define, No te ni tu define, ni pasado, el ni tu ningún presente, error te define ningún error tampoco. te define. Vamos a seguirnos Ajá. reinventando. Ahora me toca a mí. Yo quiero una pregunta candente para Bomba, Carlita. bomba. A ver, vamos a ver. A ver, aquí dice la pregunta, ¿ya es tiempo de perdonar qué? Muy bien. ¿Qué? A ver, yo creo que algo que sí, como que me dolió un poco en este último año, no este año 2025 sino el 2024 fue el haberme perdido un poco de mi esencia. Creo que, esa Carlita que tú la describes y que veo muchas veces en ti con todas esas características, las fui perdiendo un poco con el tiempo y por diversas, situaciones que me pasaron. Sí creo fielmente porque en las organizaciones y sobre todo cuando vas creciendo jerárquicamente, vas teniendo más máscaras por el rol que debes tener y sobre todo en la posición en la que yo estaba. Entonces, creo que sí fui perdiendo un poco mi esencia y sí me dolió y sí la sufrí. Em, Siento que en un momento en mi vida no era yo, o sea, no era lo transparente que soy. Trataba tal vez de quedar bien con absolutamente todo el mundo, de tratar de tener todas las respuestas. Y aquí les voy a contar algo. Yo me acuerdo que en otra experiencia profesional cuando estábamos todo el equipo, ¿no? Y cuando nos mandaban a hacer ciertas situaciones, y ciertas tareas, ciertos proyectos, si yo no lograba avanzar con un proyecto, yo no trataba de inventarme, yo le decía a mi líder: "No avancé, no avancé, pero estoy en el camino". Y yo me acuerdo clarísimo que mis compañeras me decían: que "Viste, Carlita, te admiro. ¿Cómo le puedes decir a tal persona que no llegaste al proyecto?". Y le decía: "Es que es la verdad, o sea, tampoco estoy cruzada de brazos, estoy en el camino para lograrlo". Y mi jefe, que en ese momento era, pero perfeccionista al máximo, me quedaba viendo y me decía: "Ah, ya bueno, ¿y cuándo termina?". Entonces, así de transparente, sin querer quedar bien con nadie, pero en este último tiempo, no, o sea, en este último tiempo sentía que tenía que tener toda la respuesta, sentía que tenía que ser súper perfecta, sentía que nada se me podía mover en el camino y sí fui perdiendo mi esencia, sí me dolió. Aún me pongo a pensar por qué lo hice y bueno, pasaban distintas circunstancias, pero creo que es momento ya
de olvidarlo y Yo perdonar. creo ahí, Y Carlita, no fui feliz en ese tiempo. yo creo, la verdad es que no perdiste tu esencia en sí, Ujú, sino que a veces tenemos diferentes facetas y a ujú. veces el desconectarnos de nosotras mismas nos permiten volver a conectar. Mira, ahora, Sí, 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 sí. más fuerte, más empoderada, sacando tus propias marcas, mostrándote como lo que tú eres. Yo siento que siempre te he visto fuerte, siempre te he visto feliz y te he admirado por eso, porque para mí es un lema de vida. O sea, el ser feliz también es una decisión diaria. Todos Ujú. tenemos momentos difíciles, Sí. pero el compartir esa felicidad, como yo siempre digo, con cualquier persona, cambia el día de uno y de los demás. Ujú. Entonces, tal vez te desconectaste un momento por las circunstancias, por lo que se estaba viviendo, pero eso también es parte de Carlita. Pero Sí. aún más importante, parte de Carlita es volver a su centro, a lo que ella es más fuerte, con más aprendizajes, Clara, más enfocada. capaz, más emocionada de su mejor versión hoy. Sí. Si tú me preguntas a mí dónde me veo en los 40 años, me veo como tú, Carlita, haciendo lo que amo, viéndome guapa, Hermosas, bellas. linda, con un matrimonio bonito. Y no creas, para mí esas cosas a veces uno minimiza, ¿no? Y dice, y eso yo siempre he pensado, como que a veces uno los logros como que los deja pasar así nomás y dice, y da por sentado. Sí, ya Sí. tengo mi gran esposo y mi hijo que es un lindo, que encima toca espectacular, canciones por si acaso. O sea, es increíble. Quiero aclarar para que no haya. Malos Entonces, entendidos. es increíble, es un chico tan lindo, tan bueno, tan amoroso, demasiado enamoradizo, quiero decir que no debe ser así. Pero tú das por sentado esas cosas, tu casa, tus triunfos, y no, Carlita. O sea, ya lo que tienes ya es admirable, ya Ujú. es difícil de tener, porque, bueno, no estoy casada, pero no creo que sea un camino fácil. Y has logrado tener ese equilibrio en una persona Ujú. que amas y de conocerse los dos, que también es difícil, porque a veces uno mismo se desconoce. A veces uno Ujú. mismo, como tú dijiste, o sea, me desalineé y en su momento como que no me sentía feliz, no se sentías Perdí tú. como mi centro, pero ya pasó. Ya Me pasó. siento nuevamente Enfocada. enfocada. ¿Y quién estuvo ahí? Esa persona que tú Ay, amas no y que te sé. acompaña. Entonces digo, A la incluso gente que eso, amo. por ejemplo, a mí me parece algo muy importante el hecho de saber elegir bien a tu pareja, porque Creo que es una de las decisiones más más importantes, importantes de tu incluso yo vida. creo que de hecho es de Siempre las acuérdate que tu hijo se va a parecer a tu pareja. ujú, Así que piensa si quisieras que tu hijo sí, tenga esas exacto. características. Pero aparte de todo eso, siento que tu pareja es quien más te llega a conocer en cierto momento, quien va a estar cuando tú la pases mal, cuando la pases bien, en un triunfo. Entonces, si te impulsas y demás, podemos equivocarnos, no importa si nos equivocamos, volvemos a empezar desde cero, pero el elegir bien a tu pareja va más allá de por esa persona, por ti, porque te representa. Él es tu Ujú. espejo de lo que tú eres. Entonces, por ejemplo, si tú ustedes le conocen, a ver, no sería el espejo exacto de la Carlita, porque el Andresito es mucho más tranquilo, es pausado, pero es ese Es mi cable a equilibrio, tierra. es tu cable a 3, Sí, el nuestro, entiendo. por el momento hasta que yo me case. Bueno, a ver, Ujú. Denita, vamos con el siguiente. Mm. Ha llegado el momento de empezar, ¿qué? A ver, yo creo que esta sí la tengo súper clara. Yo creo que ha llegado el momento de contar mi historia, de abrirme abiertamente con todo lo que he vivido, con mis cosas bonitas y mis baches también. Es algo que uno no siempre cuenta, o si cuenta es a su círculo más cercano. Ujú, El proceso, a veces uno solamente ve en redes, por ejemplo, el producto final y ujú, claro, uno dice, no, está súper bien y le va súper bien y es feliz. Y sí, pero también ha tenido que haber un proceso para llegar a donde estás. Ha sido una transformación, un crecimiento. Ha habido lágrimas, porque sin lágrimas tampoco hay aprendizaje. Yo a veces me río y sé decir, Diosito, qué bueno que me has hecho llorar joven, porque eso quiere decir que mi vejez va a ser increíble, no voy a llorar. Y no es cierto. Siempre va a haber momentos difíciles. Entonces, para mí, en este momento, es el empezar a contar desde mi realidad cómo ha sido mi vida. Quiero contar a las mujeres y apoyarles desde mi perspectiva y puedo equivocarme, pero también quiero aprender de otras mujeres como Carlita porque a veces uno tiene que pasar el proceso para aprender, pero yo siento que qué bueno si nos saltamos ese pequeño procesito y lo ujú, aprendo desde tu experiencia, pero ujú. ¿cómo? Con escucha activa. A veces uno está presente en un lugar y no escucha. Uno Con dice, apertura, exacto, con estando apertura, presentes. estando presentes. Entonces, para mí ese es el momento. No sabía que esto me iba a encantar, de verdad. O sea, Podcast de Ecuador me acaba de abrir, como quien dice, la mente a algo que yo dije que tal vez va a ser más difícil porque no siempre
como que es fácil contar de ti. Pero con la Carlita, que me conoce desde chiquita, es como una conversación que tenemos en todos nuestros almuerzos, en cosas familiares, en la playa. Entonces, siento que me siento en un espacio cómoda y creo que este es el momento de empezar ese reto, algo diferente, algo nuevo y no contar solo a mi círculo cercano, sino a las demás personas. Si esto, por pequeño que sea, le llegó a alguien para pensar y decir, bueno, quiero seguir mi sueño y se arriesgó, valió la pena. Valió la pena. ¿Y tú sabes cuántas mujeres, cuántos jóvenes, cuántos hombres están pasando por tu misma situación y no quieren saber lo que le hizo, lo que le ayudó a Wendy? Que Exacto. quién estuvo alrededor de tus triunfos, cuáles fueron esas caídas. Creo que muchísima gente te va a admirar, como yo te admiro. Mucha gente va a aprender de ti. También me van a criticar, estoy segura. Sí, 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 les vamos a dar Grinch a muchas personas, pero no importa. Como tú dices, si a una persona le impactamos, el trabajo está hecho. Así Ujú. que bueno. A ver, la A ver, yo, siguiente. Uy. una candente, por favor. ¿Qué me refrena, detiene? ¿Qué me refrena o me detiene? Eh, a ver, más que me refrena y me detiene, mi esposo, ¿no? A ver, Eso iba a decir yo. o sea, yo creo que es mi cable a tierra. O sea, definitivamente yo soy como un tren que vuela así. Tú eres un tren de alta velocidad, Sí, Carlita. soy un tren de alta velocidad. O sea, sabes que una de las características que yo tengo y que tú la vas a poder validar, yo soy una experta organizando lo que me pongas a hacer. Si tengo que organizar un evento, si tengo que organizar un taller, si tengo que organizar mi boda, fue la mejor boda de los años. O sea, cualquier cosa es como que tararán, automáticamente mi cerebro se reprograma y en velocidad alta. Y mi esposo sí es esa persona que me dice: "Espérate un ratito, Respira. respira", me hace evaluar algunos riesgos que a veces yo no evalúo, sinceramente, de la emoción que me carga. Entonces, sí, creo que es esa persona que me detiene, pero para reflexionar, Sí. pero confía en mí. O sea, la verdad es que mi esposo siempre cuando he estado en situaciones complejas, él me ha dicho: "Yo no me preocupo por ti, yo sé que tú vas a salir". O sea, entonces ya solo escucharle eso, yo digo: ya estamos bien, me siento tranquila, me Todo va a siento salir en bien. paz". Así que creo que es esa persona que me detiene, pero para recargarme. Es como los carros de velocidad, los pits, o Ujú. sea, donde te Y en detienes ese momento y sales te recargada. recargan, ya, tal cual. Creo que es de ese momento donde tú dices: "Bueno, creo que es momento de repensar lo que estoy haciendo", pero me da muchísima más energía, sí, salgo volando. Yo también creo, o sea, por ejemplo, en este caso, ese es un ejemplo de un gran hombre, el Andresito, Sí. porque, por ejemplo, yo le veo que yo siento que Y la en el Carlita podcast para hablar del Andrés. después de esto le vamos a Ahora invitar a saben comer a cantar Andrés quién es porque mi esposo. acabo de recordar lo bueno que es, porque realmente Carlita, yo siento que ella sí, es 10.000 revoluciones al minuto, igual que yo, y es Ujú. lo que nos hace únicas también y lo que Sí. nos ha permitido estar hoy aquí. Pero el Y le da mucha Andrés, energía también a la gente que está alrededor exacto, nuestro. sí, pero yo No es también como que: "No, no, no, vamos, dale". es verdad, por ejemplo, una red flag mía es que yo a mis amigas no les dejo deprimirse. O sea, tengo una Sí. amiga que se llama Dianita y ella siempre me dice, Wendy, o sea, tú no dejas ni un segundo en paz para por último decir, quiero estar acostada en la cama y listo. Ella, no, yo ya, párate y vamos a trabajar y vamos a hacer esto porque es mi forma de ser. Pero en este caso con Carlita, de verdad, yo siento que Andrés es como, yo lo veo así como, como que admirándola, viéndola hacer, o sea, como riéndose de la situación, o sea, como acompañándola pero permitiéndole ser. Y creo que no hay nada más Sí. valioso que encontrar una persona que te ame como eres, que no te Y detenga. y ¿sabes qué? O sea, yo creo que sí puede haber momentos en la vida, personas en la vida, hombres que a veces que te quieren como que detener. Y yo sí siento que soy esa persona que vuela y mi esposo realmente no es que me detiene, no me jala, o sea, es como que sigo y él está atrás mío acompañándome en el proceso. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con eso. No les vamos a dar las redes sociales de mi esposo para que El más solicitado después de este solicitado podcast. todas las invitaciones. No, incluso el miedo también. Yo creo que a veces nosotras somos nuestro peor enemigo y también creo que Ajá. es una de las bases por las cuales yo sí quiero estar aquí y me encantó y de verdad lo vamos a hacer siempre, porque es como no tener ese miedo, porque a veces el miedo es nuestro peor enemigo. Entonces, Ujú. uno tiene a veces miedo al que dirán, miedo al fracaso, miedo a que... Sí, Y saben que muchísimo. no hay peor cosa que la que no se hace. Yo Ujú. siento que debemos tener más miedo a no Y hacerlo. estamos con miedo, otros lo hicieron. Exacto. Y el no hacerlo debería darte más miedo porque tal vez mañana más tarde te cuestionas y dices, ¿por qué no lo hice? ¿Y qué hubiera pasado? Sí, creo que eso es peor que haber dicho lo intenté y tal vez no me fue como esperaba o me di cuenta que no era lo mío o como hoy me di cuenta que esto era lo mío.
que fui hecha para esto. Exacto, nací para esta situación, para este momento. Entonces, qué chévere que haya eso, no tener ese miedo, y es válido el miedo, pero a veces cuando pasamos de ese pequeño lapsus, ya nos reinventamos. O sea, Ajá, y a veces incluso el miedo o los momentos difíciles, de los momentos difíciles salen las cosas más increíbles que te dan un definitivamente. revolcón en tu vida. Ujú. Esos revolcones son los que enseñan Los que muchísimo. enseñan, así es. Pero bueno, creo que hay muchas más cosas que aprender de Hablar, nosotros, que hablar, que nos conozcan, pero creo que el tiempo, pues, ya nos está, siguiendo los pasos. como ¿Qué nos siempre. quieres qué nos quieres decir, Gwen? ¿Con qué cerramos? Bueno, yo quisiera cerrar invitándoles a que sigan acompañándonos en este lindo proceso de aprender a hacer podcast y al mismo tiempo aprender a seguir siendo nosotras, sin filtros, sin máscaras. Somos dos mujeres aquí, sencillas, sin Sin guiones, guiones, nosotras sin guiones. reales desde diferentes perspectivas, en diferentes etapas de su vida, que queremos compartir, que hacemos esto porque nos apasiona, porque nos divierte compartir y conversar. Y si esto les quedó, aunque sea un poquito en su corazón, al menos en mi caso, quisiera como que quede claro el hecho de qué bonito seguir tus sueños. Les impulso a todas ustedes a que lo hagan. Estamos aquí como amigas, Carlita y yo, para aconsejar, para Para estar abiertas, escucharnos. para escucharnos y seguirles invitando a que sean parte de este lindo proceso de crecer como mujeres perfectas e imperfectas. Ujú. Pues, yo no quiero dejar de cerrar sin decirte que te admiro. Gracias por estar aquí. Yo sí te veo como esa hermanita chiquita, Pequeñita. pequeñita, pero la verdad es que eres una mujer enorme, grande en todos los sentidos. O sea, te admiro tu fuerza, tu alegría, la inteligencia que tienes. Siempre te veo así como para arriba, o sea, porque sé que vas a llegar mucho más lejos Juntas, pero juntas, de la y eso es mano. lo más lindo. Y creo que en el camino ya les vamos a ir contando una de las cosas que definitivamente yo creo que en el proceso de crecimiento es la comunidad y la tribu que te rodea. Y tú eres parte de mi tribu. Tú también es parte de mi tribu. Así que muchísimas gracias y con eso cerramos Nosotras sin Guión.